Muchas gracias, chicos. Y pues antes que nada quisiéramos empezar con un video. Esta máquina de caramelos no la podemos tocar. ¿Por qué? Hasta que no volvamos, Sergio y yo, que vamos a ir a por una cosa que se nos ha olvidado. Recordad que no os podéis levantar a tocar la máquina. La máquina de chuches es una prueba adaptada a nuestro contexto para ver hasta qué punto los niños resisten la tentación. Te voy a tocar. No le he tocado, ¿verdad? Es mentira. ¡Mira, no la ha tocado! ¡Joder! ¡Ay, amiguito! Voy a coger una chiquitita. Tessa. Tessa. Ay, no voy. No voy a. Ay. A ver, ay, pobre. No puedo, no puedo mirar. No quiero. Tessa tiene un sentimiento de culpabilidad porque se piensa que ha roto la máquina de caramelos, que realmente la veo angustiada. El llanto tiene que estar, ¿no?, por la posible consecuencia que ella se piense que pueda recibir. La inevitable tentación. Si vemos el video, por ejemplo, yo les voy a preguntar. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó en el momento en el que les dijeron los adultos a los niños, no pueden tocar esta máquina de dulces? ¿Qué fue lo primero? ¿Cuál fue la primera reacción de los niños? A ver si me ayudas, Karen Juárez, por favor. Voy. Pues primero como que estaban, pues bueno, como que empezó una angustia o desesperación por querer agarrarlos, bueno, de la niña, ¿no? Porque los otros estaban como que inquietos, esa inquietud que tenían, fue lo que noté. ¿Ok? ¿Alguien más que me pueda decir algo específico, un detalle que pasó? Lo primero que le dijeron, no puedes tocar esto. Una niña en específico dijo algo. ¿Alguien se dio cuenta? Mm. No sé si es esto, porque según yo, quien lo hizo fue un niño, que Ajá. empezaron a jugar. Según yo, es que ya te dijiste que lo hizo una niña, pero según yo, al menos lo que yo me quedé grabado fue lo que hizo un niño, que si bien él no encendió la máquina como la niña, él sí estaba como que jugando de, voy a tocarla, como que jugando con eso prohibido, como de, no lo hago por completo, pero tampoco obedezco, como que en ese limbo, por decirlo así, de a ver, ¿qué pasa si la toco? Y como que hasta sus compañeritos le decían, nos dijeron que no ir, solo le estoy tocando, solo le estoy tocando. Y como me recordó mucho cuando los niños, eh, bueno, sí, me recordó mucho cuando los niños andan, más o menos esa escena de Lilo y Stitch, de, está tocando, no, de que no lo hace, pero sí lo hace. Claro, ok, gracias, Mel. Es una cosita muy pequeña que sucede, sí sucede eso que me dijiste, Mel, muchas gracias, pero previo a eso, si quieren al ratito les podemos el video otra vez o se los pasamos, pero cuando le dicen, no pueden tocar esta máquina de chuches, ¿no? Chuches o dulces. Y la niña lo primero que dijo, ¿por qué? Y después de eso, justo, ¿no? Empezaron a decir los niños como, como que la toco, pero no la toco. Como que sí, pero te engañé. Y los demás, no, no lo hagas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando primero empezamos a decir esto no, ¿y por qué? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? ¿Y tú por qué me vas a decir que no? ¿No? El primero entrar a la duda del reaccionar conforme a lo que te prohíben, entonces que te digan una opción válida del por qué no, ¿no?
La siguiente es justo como dicen, bueno, pues lo hago nada más tantito, nada más señalo, pero, no lo toqué, yo me acerqué y me paré, pero no lo toqué como dijeron que lo hiciera, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Es tanta la ansiedad y como el deseo de querer hacer lo prohibido que no nos deja los adultos en ese ejemplo del video de hacer, que lo que hace la niña es ir y tocarla, ¿no? ¿Y qué pasa en el momento que piensa que descompone la máquina? Se empieza a alterar, se empieza a poner nerviosa, empieza a llorar, se empieza a sentir culpable y siente como una frustración porque tiene temor a la consecuencia de lo que va a pasar porque hizo lo que bien le indicaron que no tenía que hacer, ¿no? Esta frase en lo que estábamos, mi esposito y yo aprendiendo y pensando que compartirles de este tema, me gustó mucho porque decía, ser tentado es inevitable, pero ceder a la tentación es algo evitable. Ya conforme vayamos avanzando en la clase, en este pequeño devocional, vamos a ir como explicando el porqué de esto, pero sí quería que vieran como la reacción que pasa cuando hay una tentación delante de nosotros. Bueno, tenemos que entender primeramente qué es la tentación. Una de las significados que encontramos es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente dañina a largo plazo. Otros significados que encontramos es un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Otra es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Entonces, en todas las descripciones, en todos los significados, podemos encontrar principalmente pues que la tentación no es algo bueno, sino que proviene del deseo por algo negativo. ¿Sí? Podemos entender que en el momento inmediato pues puede ser algo que nosotros consideramos como algo bueno, algo atrayente, algo que pues nos gustaría tener o que nos gustaría hacer, pero a la larga o inclusive a veces en un corto tiempo se puede convertir en algo malo. Entonces, principalmente, bueno, después de ver qué es la tentación, entender de dónde proviene. En Santiago 1, del 13 al 14 dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Entonces debemos entender primeramente que la tentación no proviene de Dios. Él jamás va a interponerse entre nosotros y algo negativo en nuestras vidas. Él, al contrario, él siempre va a buscar que podamos vivir de una manera positiva y sobre todo alejado de estas tentaciones. Pero aún inclusive, pues sabemos que este mundo no está gobernado por Dios, sino por seres malignos, por seres de tinieblas. Entonces debemos entender que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, va a haber tentaciones. Y debemos entender también de que las tentaciones pues provienen del maligno. Entonces, como lo vimos en su significado, pues las tentaciones jamás nos van a traer algo bueno. También pensábamos como en una lista de cuáles podrían ser como las tentaciones que más pudieran llegar a ser una dificultad para nosotros estando en la juventud, ¿no? Estando en un proceso estudiantil, estando en un proceso de estar entre universidad o incluso profesionista cuando tal vez no estás en el punto de estudiar, pero sí en un trabajo, ¿no? Y para ello estábamos viendo estos ejemplos que, por ejemplo, decía los más específicos, pusimos consumir drogas, consumir en exceso cosas nocivas para nuestra salud, como el tabaco, como el alcohol, ¿no? Y para eso elegimos la escritura de Efesios 5:18 que dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu, ¿no? Ahí simplemente el cambiar una tentación por otra, ¿no? En vez de llenarme con algo físico, con un líquido que hace nociona mi cuerpo, mejor voy a buscar llenarme del Espíritu Santo. La siguiente tentación que pusimos es sexualidad ante el matrimonio. Para ello pusimos primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 5.
¿Por qué quisimos poner esta también? Porque a veces ahorita hay un boom en cuanto a nuestra sexualidad, ¿no? Nuestra apertura, nuestra libertad de expresión, incluso una aceptación. Incluso este fin de semana, por ejemplo, se va a llevar una marcha para poder defender ese punto, ¿no? Y en esta parte, enfocándonos no en qué es correcto y qué no, conforme a lo que nosotros podríamos compartirles, más bien qué dice la palabra, qué dice Dios con respecto a esto, ¿no? La voluntad de Dios, dice la Escritura, es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Algo que queremos compartirles también que estábamos platicando, nosotros nos conocimos en universitarios. Después les contaremos más nuestra historia si gustan, pero para nosotros esta tentación fue de las más importantes, tanto en una amistad como ya después incluso en un noviazgo, ¿no? El poder vencer a nuestra tentación física, el poder querer conocer más allá de qué es esa parte, ¿no? Pero nos dimos cuenta que no era el tiempo para ello y que sobre todo era una tentación de la cual nosotros, ni él ni yo estábamos pues con el carácter de poder dejar que sea primeramente Dios quien nos ayude a vencerla, ¿no? Porque es un punto honestamente complicado, incluso es un tema que también es incluso a veces difícil de hablar entre hermanos, entre discípulos, pero es importante porque es algo que vivimos día a día, ¿no? La siguiente parte que escribimos como tentación es acerca de la pornografía. Para esto pusimos Efesios 5:3 como escritura, que dice, entre ustedes ni siquiera debe de mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. En primera, no dice como no lo hagan como los demás, o no sean como los demás, simplemente ustedes que son pueblo santo de Dios, no tienen por qué llegar al punto de mencionar siquiera la inmoralidad sexual, de tener un pensamiento incluso de impureza, ¿no? A veces el pensar en una impureza sexual no solamente es llegar al punto visual o gráfico, ¿no? Sino también a veces nuestra mente puede llegar a generar muchos panoramas, muchos aspectos con respecto a este tema y llega a ser una tentación en nuestra propia mente antes de incluso llegarlo a ver en nuestro entorno social, ¿no? Eh, la siguiente que pusimos también como una tentación es hacer trampa, ¿no? A mí esta se me hizo como, no sé, tal vez la menos importante entre todas las que estamos hablando, pero por igual llega a ser una tentación que a nivel estudiantil está una de Corintios 8:21, que en este caso menciona, perdón, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Me gusta mucho esta escritura porque pienso que no solamente es hacerlo como, ay, delante de mi charla, ¿no? O delante de mi líder o de mi discipulador, que yo no hago estas cosas, sino también delante de los demás, porque incluso como discípulos, pues somos un ejemplo, ¿no? En donde estamos, en la escuela, en nuestra casa, ante nuestros compañeros y creo a mí, ¿qué van a decir de mí? No van a juzgar, no van a decir que soy una ñoña o que me creo muy inteligente por no hacer trampa y no les voy a mentir, incluso sí llegué a hacer trampa muchas veces, ¿no? Pero no es el camino que le agrada a Dios, o sea, delante de los demás no es lo correcto que se debe hacer porque incluso nosotros somos un ejemplo también, ¿no? Entonces, como dice la escritura, no solamente ante las personas que nos conocen, no solamente frente al Señor, que es lo más importante, sino también en todo ámbito donde estemos. Y la última que pusimos como tentación es deshonrar a tus padres. Para esto elegimos la escritura de Éxodo 20:12, que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Algo que me encanta de las escrituras es que no solamente veo qué no hacer, que esto que está prohibido, que es, no, sino también leer como si lo haces, si lo cumples,
hay promesas. Y esas promesas son justo la palabra, algo que se cumple, algo que Dios te promete que te va a dar, siempre y cuando nosotros cumplamos con nuestra parte. A veces pienso que honrar a nuestros padres es bien difícil, ¿no? Uno quisiera contestar y decir, y a ver, tú hazlo primero, si me dices que yo lo haga, ¿por qué no lo haces tú en la casa, no? O si me dices que esto, ¿por qué yo te caché la otra vez haciendo aquello con no sé, respondiéndole a mi mamá y por qué yo no, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero realmente el poder honrar a nuestros padres nos trae una promesa de disfrutar de la relación sana con nuestros padres, de poder también llegar a que esa tentación no llegue a convertirse en una herida en el corazón de nuestros papás por nosotros llegar a ser desobedientes y no cumplir con lo que se nos enseña, ¿no? Y bueno, debemos entender, como ya todos hemos visto en nuestros estudios, que la tentación como tal no es el pecado. La tentación es el camino a pecar. La tentación es esa prueba en la que vamos a salir aprobados con la victoria o vamos a salir reprobados, es decir, yendo al pecado. Entendemos que, como lo veíamos en la escritura anterior previo a esto que nos comparte mi esposa, que Dios no es quien nos tienta. Dios no pone la tentación ahí, pero Dios va a permitir que exista esas tentaciones en nuestras vidas para poder nosotros aprobar. Cuando nosotros pedimos por fe, no va a aparecer mágicamente la fe ahí. Cuando pedimos por paciencia, no va a aparecer la paciencia automáticamente ahí. Estaría increíble, ¿no, chicos? Que sería así de fácil y de rápido. Sino que, como les decía hace un momento, el maligno sabe cuáles son nuestras debilidades, Dios también las conoce, Dios sabe cuáles son nuestras fortalezas y sabe que en nuestras debilidades debemos de crecer, debemos empezar a fortalecerlas. No sé, yo por ejemplo les puedo decir, en todo mi tiempo de carrera, lo que más se me dificultó fue la historia. Porque como hace un momento les decía, ¿no? Yo soy bien malo para los nombres y para las caras. Entonces, a todos los personajes les cambiaba los nombres, las caras, las fechas, ahí todavía me defiendo un poquito. Mi esposa les podrá decir. Pero realmente para mí la historia fue lo más difícil. Yo creo que por eso me fui a otra área eh, de la educación, algo que no tuviera que ver nada con historia. A ver, por ejemplo, Suri, ¿cuál es la materia más difícil para ti en la escuela, en el momento que tú estuviste en la escuela, en todo tu tiempo de estudio? La más difícil fue física, Física. ¿Por qué? porque apenas si podía con las fórmulas de matemáticas, ahora física, las fórmulas exactas no se me daban. Ah, ok. Esto no es lo mío. Ok, gracias. Gus, ¿cuál es tu materia más difícil de la escuela? Este, no tengo una como tal, pero yo creo que a mí se me dificultan mucho las materias que son prácticas. Siento que esas me cuestan mucho o tiendo mucho, ¿no? A tener calificaciones bajas o reprobatorias en materias que son más prácticas que teóricas. Como, Ya, no sé, por decir, en la secundaria me acuerdo mucho de mi taller, que ajá. era de circuitos eléctricos, entonces yo siempre era el que terminaba con las manos cortadas o todo electrocutado, No, ¿no? no sé qué es. Entonces siento que las materias prácticas son las que más me cuestan. Ok, muy bien, muchas gracias, Gus. Mariana, aún en la escuela de misiones, también la contamos. Creo que la académica con Arturo. Creo que muchos términos, aunque yo sí tengo buena memoria, creo que necesito tener como el concepto exacto. Entonces, siento que eso es para mí difícil, mucha información, o sea, tener argumentos para saber
cómo respaldar, ¿no? Pues sí, cada concepto que nos daba Arturo era como, Dios mío, ¿no? La Biblia, por ejemplo, ¿no? ¿Quién la escribió? ¿En qué año? Cada libro, o sea, para mí era como Dios y todavía me cuesta. Entonces, eso. Ok, sí, mucha información. Y sí, como en la escuela, ¿no? Como en esas materias, pues para saber si entendimos, si aprendimos, pues necesitamos esas pruebas, ¿no? Y así son las tentaciones, para saber si ya pasamos esa tentación, si ya eh, fortalecemos esa área, pues vamos a tener una victoria para Dios, porque ante esa prueba pudimos salir victoriosos. Y dice Santiago 1:12, dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. No solamente es una victoria para nosotros, que es algo muy importante, es algo muy grande, sino que también viene una promesa acompañada de esta escritura, ¿no? Recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, solamente eso, no nos pide otra cosa, no nos pide ningún sacrificio. El sacrificio ya lo hizo Jesús en la es poder mantenernos, poder resistir ante la tentación. ¿Y qué pasa en todo lo contrario? Si nosotros no aprobamos y reprobamos la prueba, pues llegamos a caer en pecado. Y dice Proverbios 6:28, ¿puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? ¿Sí o no? Dice en la química, dice la física. Entonces, si nosotros cometemos ese pecado, no va a ser tan fácil, ¿no? El poder decir, pues ya fue un pecado y nada más, sino que va a haber una reacción a largo plazo. Si en algún momento sigue existiendo esa prueba y seguimos reprobando. Entonces, tenemos que buscar la manera cómo poder salir victor en nuestras vidas. Y bueno, ¿cómo vencer la tentación? El Mateo 26:41 dice, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, me gustan estas escrituras que son cortas, pero son concisas, ¿no? Lo único que nos pide es estar alertas y que estemos orando para no caer en tentación. ¿Para qué la oración? Para poder mantener nuestra relación con Dios, para poder mantenernos unidos a Él. ¿Y cómo nos va a ayudar la oración? Para poder estar alertas, ¿no? Entre más estemos unidos a Dios, más vamos a tener esa voz en nuestra interior que nos va a decir, esto no está correcto, esto no está bien, por aquí no es. Y tenemos que estar practicando de esa manera, ¿no? Como les decía, la tentación es una prueba y a veces para poder aprender, para tener conocimiento, pues es práctica, ¿no? Aunque a Gus no le gusten las prácticas, pero esto es de práctica, Gus. Sí, necesitamos estar practicando y tenemos que estar constantes en oración, estar constantes en nuestra relación con Dios y mantenernos alertas en todo momento. Porque como dice aquí, el espíritu está dispuesto, el espíritu ya lo tenemos, ya somos hijos de Dios, ya somos discípulos, pero el cuerpo es débil. A veces nos gana más nuestra humanidad, nuestro pensamiento, nuestro deseo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos humanos, porque Dios nos sigue dando ese libre albedrío. El libre albedrío no se va después de habernos bautizado, sino el libre albedrío continúa aún siendo discípulos. Y aún siendo discípulos nosotros podemos pecar, podemos errar en el camino. Entonces, como dice el inicio de esta escritura, necesitamos estar alertas en todo momento. Necesitamos estar eh, junto a Dios en todo momento. Y creo que todos podemos ubicar, ¿no? Esta imagen.
el ver a Jesús en el desierto. Jesús, después de estar 30 días, 30 noches en el desierto, 40 días, 40 noches en el desierto, él fue tentado, ¿no? Él fue tentado por Satanás, por el diablo. Él estuvo ahí, y aún así, él pudo salir victorioso ante estas tentaciones. Dice Primera de Corintios del 10 al 13, dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistirla. Entonces, Jesús fue tentado. Ese es el mayor ejemplo que podemos llegar a tener. Él fue tentado y no pecó. Él no se equivocó. Él no cayó en la tentación, aunque ya tenía mucho tiempo ahí, de muchos días, mucho tiempo de ayuno, de estar en el desierto. Él no pecó, aún sabiendo que Él era el Hijo de Dios y que podía hacer cualquier cosa, Él no pecó. Entonces, yo creo que ante la tentación y ante cualquier otra prueba, Jesús es nuestro mejor ejemplo. Y el día de hoy, yo sé que ahorita con la lista que les pudo compartir mi esposa, pudieron ver, pudieron visualizar cuál es el tipo de tentación o los tipos de tentaciones que el día de hoy aún les cuestan, chicos. Aún a todos nosotros nos llega a costar. ¿Quieres entrarlo? Sí, algo que también me encanta gracias de esta escritura es que si se dan cuenta, no todo es, como diría, ¿no? Tan pesimista, por así decirlo. O sea, al contrario, si te das cuenta al final de la escritura, dice, no va a haber tentación o no vas a ser tentado más allá de lo que tú puedas aguantar. No va a ser una tentación mayor de lo que Dios sepa que tú puedas resistir, sino porque sino más bien va a ser conforme a lo que tú puedas tener esa valentía y coraje para poder sobrellevar esto, ¿no? Dice, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. A mí me da mucha esperanza porque pienso y digo, ok, me hablan de las tentaciones, de que todo es tentación, de que en el mundo vivimos en tentación, que es un mundo de Satanás, y ahora qué va a pasar, ¿no? Ok, tengo las promesas, pero también tengo una escritura poderosa que me menciona el hecho de que no va a ser más fuerte que yo, porque no lo voy a vencer solo o sola. Y sobre todo también me está diciendo que no lo estoy, porque Él va a ser el que me va a dar la fuerza para que incluso yo pueda resistir. No quiere decir que es como, bueno, pues ya tengo la tentación, pues veo hasta dónde aguanto y me camino como la escritura sobre las brasas, a ver hasta cuando mis pies ya no sientan nada, ¿no? Tampoco se trata de llegar a ese punto, pero es increíble darnos cuenta que como les decía, no estamos solos, que no va a ser más grande la tentación que tus propias fuerzas, que sí necesitamos un espíritu fuerte para poder escuchar y poder ser atentos hacia lo que realmente el Espíritu quiere decirnos y sobre todo también que vamos a poder resistir, que todo lo que se presente alrededor, que lo que vayamos a pasar venidero o estemos en esa situación actual de duda o de dificultad de la tentación, vamos a poder sobrellevar y a resistir con la ayuda de Dios. Gracias. Y pues solamente para terminar, chicos, hoy sigamos el ejemplo de Jesús. Hoy sigamos ese camino, ¿no? El de poder resistir ante la tentación. Tenemos que ser también sabios, porque no por querer poner a prueba nuestra fortaleza, nos vamos a ir y a meter directamente a la tentación. Necesitamos ser sabios y saber alejarnos. Necesitamos ser sabios y el poder apartarnos tal vez de esa amistad que te dice, no, pues vamos a tomar o vamos a una fiesta, vamos, cuando sabemos que ahí está la tentación. Tenemos que ser sabios al momento de tomar nuestras decisiones y no sentirnos fuertes cuando sabemos en el interior que aún no lo somos, ¿no? Una frase que me gustaba mucho en mis tiempos de unis es hay que ser exagerados, hay que exagerar al momento de cuidarnos, hay que exagerar al momento de tomar nuestras decisiones y decir, es que yo todavía no puedo con esto, es que a mí todavía me cuesta esto. Entonces, sigamos ese camino de Jesús, cuidemos nuestro cuerpo, nuestra mente
y sobre todo busquemos siempre tener esa relación y estar cerca de Dios, porque Él es el que nos va a fortalecer en toda tentación. Y pues eso es lo que les queríamos compartir, chicos. Muchas gracias. Gracias.